Shalom. Qué maravilla, qué gusto, qué privilegio en este nuevo día dirigirme desde aquí, tu iglesia virtual, la que el Señor nos ha dado, nos ha provisto, para que escuchemos la palabra de Dios. Ahora, estudiando el libro del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta en Romanos, la epístola a los Romanos, algo precioso que el Señor nos ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo, que nos trae para que disfrutemos del conocimiento y la salvación que aquí se encuentran, el por qué podemos ser salvos. Comencemos. Shalom, ¿cómo se encuentra familia? Mi familia en Cristo, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Me has preguntado cómo estoy yo? Bendecido. Gracias a Dios. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, hermano mío, hermana, joven, adolescente, preadolescente, niño, tenemos la lección número 17. ¿Recuerda? Sí, te has dado cuenta, en la anterior no dije que era la número 16. Pero ahora lo he dicho, la número 17. Es que yo me emociono, sí, yo me emociono al saber que es la palabra de Dios la que va a fluir por mi boca, me pongo feliz. Padre, gracias, 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 Señor. Una vez más te pido, tengas misericordia, ten compasión de mí, Señor. Por favor, tú me has elegido para que hable tu palabra. Ministra. Tu Santo Espíritu sea guiándome a expresarme correctamente, honradamente, conforme a tu palabra. No a mi deseo, sino conforme a tu palabra, Padre amado. Tu palabra es verdad. Padre, te ruego, por favor, habla. Que tu Santo Espíritu nos hable hoy. Que podamos entender una vez más el significado de cada palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias porque tú bendices a cada uno de estos tus hijos. A cada uno de estos hogares tú bendices, Señor. Un día más que les has dado de vida, así como me has dado a mí. Un día más de vida. Un día más de saber que tenemos la victoria, porque el victorioso vive en mí. Gloria a Dios, gracias Señor. Hermano amado, dale gracias al Señor y dile que lo amas. Si sientes, dile te amo, Señor, y te ruego, perdona mis pecados. Tú también puedes decirle, perdona, Señor, mis pecados. Me arrepiento. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados y te suplico, tengas misericordia. En el precioso nombre de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo, te digo, háblanos. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté hoy con nosotros. Y fluya, no haya nada que se interponga, nada que perturbe esta comunión entre tu Padre, tu Hijo y tu Espíritu Santo con nosotros. Amén. Hermanos amados, lo dicho, la lección número 17, y la repito para no quedarnos otra vez, Romanos. Escuchamos Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31, pero es importante que volvamos a leer. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida por la ley. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Escucha bien, por favor, por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Tú eres justificado, justificada por fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno.
y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. El plan de Dios, hermanos míos, jamás podía fracasar, jamás. Porque fue un diseño y diseñado por Dios. La manera que Dios tiene para salvar a los hombres sella para siempre el fracaso de los hombres para salvarse a sí mismo. ¿Cómo puede un pecador culpable ser justo delante de Dios santo? Dios tiene la manera de justificar al culpable y él permanecer justo a la vez. Ten en cuenta el hecho de las palabras justificación. Ten en cuenta lo que las palabras justificación involucran, la justicia de Dios, que es declarar justo al pecador, y la manera de Dios para justificar al culpable lo hizo su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz. Es por eso que somos lo que dice el versículo que quedamos en que nos íbamos a aprender. ¿El versículo cuál? 24. Capítulo 3, versículo 24. Justificados únicamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos míos. Sí, Señor. Gracias. Desde el versículo 27, hermanos, escuchamos una serie de preguntas. Y el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Escucha lo que viene en el versículo 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? Le preguntan. Sigues escuchando. Y en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Mira, preguntas. Si estás escuchando con atención, parece que se crea una polémica. Parece que hay una polémica que, bueno, que sí, que no, que aquí puso y no aparece. En las Escrituras. Una polémica en las Escrituras. Muchos no se quieren involucrar en esto. Aquí está el detalle. Muchos predicadores, sea pastor, sea líder, sea un evangelista, no quieren involucrarse, hermano querido, en esto. Y lo que dicen es solo que hay que entregar el evangelio. Hay que entregar el evangelio. Y dicen que no sirven los estudios doctrinales ni los estudios teológicos. Y para estar frente a una congregación solo hay que predicar el evangelio. Lo que queremos que se escuche. Lo que queremos que escuchen los asistentes y que los que ya entretenidos, pues bien, sigan entretenidos. Ya tenemos entretenidos. Todo predicador debería explicar el evangelio y explicar su contenido doctrinal. Así, explicarnos el contenido doctrinal del evangelio. Si Dios va a salvar a un pecador, es necesario saber cómo lo salva, hermano querido. Vimos ya en los capítulos anteriores el juicio. Y si tú ves una película o has visto, hay un juicio, el fiscal, ¿sí? Que en este caso el fiscal vendría a ser Satanás. ¿Sí? ¿Quién está acusándonos? Jesucristo, Jesús, el abogado defensor. Y el Padre ahí. ¿Sí? ¿Cómo puede Dios justificar al pecador culpable?
Esto es lo que el apóstol Pablo lo desarrolla en el versículo 27. ¿Dónde pues queda la jactancia? La jactancia queda excluida. ¿Y tú que te jactas? Tú que te jactas de tener el puesto donde estás, el puesto que tienes. Tú que te jactas, tú que dices, Dios me colocó aquí. Recuerda que el apóstol Pablo también dice que hay que cuidarse, que cree estar firme. Tenga cuidado y no se caiga y no resbale. No, la jactancia no es buena. Ya lo dice. Ten cuidado. Ya que ningún esfuerzo humano puede producir justicia, no puede haber jactancia. Si alguien te pregunta, ¿por medio de qué ley quedó excluida la jactancia? Por medio de la fe. Y está en los versículos que hemos escuchado. ¿Dónde pues está la jactancia? Ha quedado excluida por la ley y por la de las obras. No, sino por la de la fe. Lo hemos escuchado en el versículo 27. Esta ley es creer en la fe. Las obras envanecen. Y la manera de Dios quita la oportunidad de que el hombre se lleve la gloria. Sí, la manera de Dios te quita la oportunidad de que tú te lleves la gloria, de que tú te jactes. Cuando Cristo dijo, al igual que el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Porque el mundo me es justificado, a mí y yo al mundo. Escucha, por favor, Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cuando hace un momento te nombré de Jesús, que dijo, y luego te nombré que dijo el apóstol Pablo. Jesús dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Un cristiano verdadero, un hijo de Dios, diría, lejos esté de mí gloriarme. Y escucha, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nada de lo que tú o yo hagamos podrá lavarnos para ser justificados ante un Dios santo. La fuerza del pecado es muy fuerte y no la podemos soportar. Con nuestras propias fuerzas jamás. El hombre necesita a alguien que lo rescate del peso de la degradación y del pecado. Lo hace el único que nos salva. El único. Escucha, por favor, Salmo 40. Versículos 2 y 3. Y me hizo sacar del pozo de la degradación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Algo fuerte, algo duro. Ahí le puso los pies y te puso los pies a ti. Y enderezó mis pasos. ¿Recuerdas por dónde ibas? El Señor enderezó tus pasos. Puso luego en mi boca cántico de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, ahí el salmista estaba hablando lo que Jesús hizo. Ya el salmista lo estaba diciendo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, qué precioso, gloria a Dios. ¿A dónde está pues la jactancia? Queda excluida por completo. ¿Por cuál ley? Desde ya que no es por la ley de salvarse a uno mismo, sino por la ley de la fe. Bien, has dicho muy bien. En el plan de justificación divina no hay lugar para la jactancia. Ahí no hay. Si nosotros tuviéramos algo que ver con nuestra salvación, jamás
dejaríamos de hablar de eso. Mira, si tú y yo, uno de nosotros, algo hubiera hecho para ser salvos, pudiéramos hacer algo para ser salvas y salvos, siempre estaríamos hablando y diciendo, mira, esto se hace para ser salvo, esto hice yo para ser salvo, esto. Pero como no te ha costado nada, ni me ha costado nada, es fácil olvidarnos o callar y no decir, cuando deberíamos estar a cada momento hablando de nuestro Salvador. Pero el cántico de los cielos solo rendirá alabanza al Cordero que fue sacrificado, a Jesús. La jactancia queda excluida y la escuchamos. Sigo. Versículo 27 tú también sigue y en el 28. Y en el 28 concluimos, sí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta declaración es tanto una conclusión como una confirmación de lo que se acaba de enseñar. ¿Te das cuenta cómo la fe es un principio esencial? Y ya sabemos que sin fe no hay salvación. No. Puedes hablar bonito. Mira, te cuento luego. La salvación por la fe y las obras de la ley son mutuamente excluyentes. No tienen nada en común. Y después, hermanos, no podemos suponer ni por un minuto que hay dos leyes. Y debemos darle preferencia a una de ellas. Hemos entendido que la salvación es por fe. Y como es por fe, no por obras. Y como no es por obras, no hay lugar para mérito alguno por parte del hombre. Así que no te jactes que eres bueno, que eres bonito, que tú preparas, que tú haces, que tú estás ahí adelante, tú estás al frente, tú sirves, tú colaboras, tú haces. Ninguna de esas obras te salvará. En la carta de Pablo a Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí el caso concluye, hermanos míos. ¿Te das cuenta? Así que la jactancia, para nada. Para nada, la humildad. Tú, hermana, hermano. Tú que hablas también de la sinceridad. Que hay que ser sinceros. Que hay que amarnos entre nosotros. Es fácil hablar de aquí para afuera, es fácil, pero luego es más fácil traicionar, como esa serpiente. Vimos también que tiene aquí dentro el veneno, como el áspid, dice. No, contrólate. Pídele al Espíritu Santo que te cambie. Y preocúpate por tu hermano, por tu hermana. Llámale. Visitarle hoy no puedes, pero si puedes una llamada. Si puedes, llámale, dile cómo está, hermana, hermano, cómo te encuentras. Toda posibilidad de jactancia se desvanece en el mismo principio de la fe. El Evangelio apela a la fe en Cristo. Dios ha tratado siempre con la raza humana sobre el principio de la fe en todas las dispensaciones. Lo podemos decir, que la gente que se salva era por fe en la palabra de Dios. Era porque estuvo bajo alguna declaración clara del Señor. Escuchemos, hermano. Por la fe, te voy a decir al principio. Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 11. Por la fe, escucha por favor, esto no te pierdas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
habla por ella, y muerto aún habla por ella. 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Un paréntesis, ¿te das cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios? Y esto estamos hablando antes de la venida de Jesús. Así es que no es un invento, la fe no es un invento del Evangelio. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salve. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Gloria a Dios. Por fe. Y sigue escuchando. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sigue. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Hay que creer, ¿ves? Hay que tener fe. El Evangelio contiene el mandato de creer. Mandato, te dije en el capítulo 16. Es un mandato, la fe es un mandato. De tal manera amó Dios al mundo. Juan, ya te lo sabes, ¿verdad? Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue, por favor, ahí. ¿Sí? Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora tenemos otro, no. Dice, el que viene de arriba. Juan 3, 36, no 16, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La autoridad del Hijo. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús, la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Escucha, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, hombres y mujeres,
No es una invitación, ojo, oído, corazón dispuesto, mente abierta, atención, escuchar. No es una invitación del Evangelio, es un mandato. Lo podemos escuchar a Pablo y a Silas respondiendo. Mira, Pablo y Silas responden. En Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pues no, le dijeron, bueno, que ya, que tú, bueno, el carcelero, y si crees, pues bueno, si te apetece, bien, y si no, con que tú creas, ya está, ya. Y si no, ya de a poquito irás entrando, de a poquito irás subiendo, y hasta que sí, hasta que no, y que conozcas al Señor y que te decidas. No. Clarito le dice. Sí, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya está. No es una invitación, es un mandato. Solo existe una manera de ser salvo. Y Dios manda que el pecador ejercite, ¿qué cosa? Esa fe salvadora en el Señor Jesús y su muerte de sacrificio. No hay otra. No hay otra, hermano mío. No hay otra. Si tú crees que hay, te digo que estás equivocado. No lo hay. No lo hay, hermano. No lo hay. Lamento decirte, no lo hay. No lo hay. No hay otra manera, no hay. Muchas veces hablamos de una invitación. Dios hace mucho más que invitar a la gente. Dios hace mucho más, hizo mucho más que invitar a la gente. Dios manda al pecador a recibir a Cristo. Manda, dice, ve, recibe a mi hijo, tú recibe a mi hijo. Por la fe, si es que quieres ser salvo. Escuchemos Romanos 3, 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Hermano, no me digas que te estoy repite y repite. La palabra del Señor hay que escucharla, hay que escucharla, hay que escucharla, hay que escucharla. Cada momento te revela más cosas y tu corazón está dispuesto, hermano mío, por favor. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a ti y a mí. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confiamos en la ley. Observemos que la ley es establecida de manera que Dios... La ley es establecida de una manera que Dios no la va a cambiar. ¿Para qué? Para ayudar al pecador por fe. Recuerda, hermano, hermana, que la fe no es solo la mirada a la cruz y decir, qué pena, y decir, creo que Jesús murió por mí. Sí, yo creo. Te digo que eso no es todo. Se trata de un acto de confiar y comprometerse de una manera personal, recibiendo a Jesús de una manera especial. Solo había un Dios y un método de justificar, acertado con el poder de Dios. Dios, aquí viene algo importante. Dios no es solamente Dios de tu barrio, Dios de tu lugar, Dios de tu ciudad, Dios de tu país. Dios es el Dios universal. No es un Dios parcial. Por lo tanto, Él va a tratar con ambos grupos, judíos nacionales y gentiles. Y lo hará basado en el mismo principio que el de un juez justo. Tenemos una pregunta por responder. Si Dios justifica libremente en gracia a todos los que creen, aparte de la ley, entonces, ¿qué hacemos con la ley?
La salvación por la fe deja de lado la ley o la anula. ¿O anula? No, de ninguna manera, sino que establece a la ley dándole su lugar apropiado. El Evangelio de la gracia no contradice ni un punto de la ley, ni es inconsistente con las enseñanzas doctrinales del Antiguo Testamento. Hermano, tanto la ley como el Evangelio tienen sus orígenes en Dios. Por lo tanto, no pueden estar en conflicto, sino que fueron diseñados con distintos fines. Vas a escuchar, por favor, vas a escuchar. Si enseñamos que la justificación es por la fe, estamos estableciendo a la ley. El Antiguo Testamento enseña que, Abraham y David fueron justificados por la fe, sabiendo que Abraham nunca estuvo bajo la ley. Hermano, ¿sabías eso? ¿Recordabas eso? Nunca estuvo bajo la ley Abraham. David sí estuvo bajo la ley. David no la obedeció por completo. Hermanos, ¿eso has oído? ¿Te han predicado algo? Que David, estando bajo la ley, no la cumplió por completo. Cuando le damos a la ley su lugar justo, que es la condenación y la muerte, estamos estableciendo la ley. Cuando le damos eso, lo que nos merecemos, decir, de acuerdo a la ley, dice, sí, Señor, merecemos, es darle el lugar. Como Jesús cargó con la maldición de la ley quebrantada, hermanos queridos, que cargó Jesús con la maldición de la ley quebrantada. Lo escuchamos en Gálatas y escucha lo que sucede. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermano querido, ¿te das cuenta? Y esto, si sigues leyendo en el versículo 13, ¿sí?, sigue diciéndonos, ¿qué pasó? De tal manera que aún esto llevó a Bernabé, fue también Bernabé arrastrado por ellos, por la hipocresía de ellos. Fue arrastrado Bernabé por la hipocresía de ellos. Hermano querido, tú que estás predicando, tú que estás enseñando, tú que estás hablando, tú que estás diciendo, mira, la hipocresía, ¿a dónde te lleva? A ti, al lugar que tú quieras ir. Pero aparte de eso, cuando empiezas a enseñar las cosas mal, dañas a los demás. Gente como Bernabé, que seguían al Señor, cambiaron. Ojo, momentáneamente, pero cambiaron, hermano. Lo que quiero decirte es eso, que como tú estás enseñando, eso está cambiando a los demás. O para bien, o para no bien. Hay muchas personas que enseñan que se debe guardar, hermano querido, el día de reposo, se debe guardar cuantas cosas. Pero estas mismas personas que te enseñan que debes guardar el día de reposo, ¿qué hacen? No cumplen la ley y quebrantan, mira, muchas. Entonces, no por guardar varios puntos de la ley, si no tienes fe, no eres salvo. Escucha, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Sí?
Guardaban toda la ley, tú guardas toda la ley, pero de pronto una mentira, es la que llaman mentira piadosa. Ya te has hecho culpable de todo. Tú que eres el pastor de la iglesia, cumples todo, pero al momento que no rindes cuentas, mira algo sencillo, al momento que no rindes cuentas del dinero que ingresa a la congregación, ya te has hecho culpable de todo, has quebrantado. Así de sencillo. Dice, cualquiera que guarde toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todo. Romanos, en el capítulo 3, no minimiza la ley. La ley es santa, justa y buena. Dios es ¿qué es? Justo. La ley está para mostrarnos cómo es el pecado y para probar que nosotros no podríamos guardarla y no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Jesús vino, Él cumplió la ley. Él era el fin. Jesús era el fin. Ahí se completaba la ley y se cumplió la ley. Ahí. La meta de la ley para justicia de todos los que en Él creyeren. Era la meta para que de ahí, entonces, todo el que cree en Jesús es salvo. Te pregunto, ¿tú eres un seguidor de Jesús? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en el Cristo histórico? ¿Crees en el Cristo histórico? ¿Crees en ese hombre llamado Jesús que vivió, que murió en la cruz, que resucitó? Esto es de mucha importancia. Tú puedes creer todo esto. Si has dicho amén, vas muy bien. Y todavía no ser salvo. ¿Cómo es esto? Que creo y no soy salvo. ¿Has tomado tu lugar como pecador perdido? ¿Como el violador de las leyes de Dios? ¿Y has buscado en Jesús el sustituto que pagó el precio de tus y mis pecados al morir en la cruz y que te ahora ofrece la libertad? Él pagó la pena de haber quebrantado la ley. Sí, por nosotros. Él no quebrantó, pero Él pagó la pena por nosotros, por los pecados, porque nosotros quebrantamos. Debemos honrar ahora nosotros la ley de Dios, pero no estamos, ojo, no estamos bajo la ley. Oído, no estamos bajo la ley. Los creyentes en Jesús, ya quedamos en que teníamos que aprendernos, hermanos queridos, del versículo 24, Romanos 3:24. Ciertamente justificados gratuitamente por gracia mediante la redención. ¿Qué redención? ¿Qué es en Cristo Jesús? Hermano querido, ya sabes lo que significa ser liberado de la pena por tus pecados, por mis pecados. ¿Tienes la seguridad? Yo espero que sí. Primera de Corintios. Hermano, vamos a finalizar. Escucha Primera de Corintios y lee en tu casa. Escucha, ponle voz en tu casa. Ponle voz ahí donde estés, ponle voz. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, oído, corazón atento, abierto para recibir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural, la persona no tiene la mente, no tiene el Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Uy, Él es el contraste de todo lo que es un cristiano. Y tú no permitas, no falles, no faltes, no permitas que el nombre de Jesús sea vituperado, sea hablado, sea blasfemado. Así que, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, creador del cielo, de la tierra, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová paz. Oh, mi Dios, Padre amado, gracias, gracias.
Gracias por ese amor tan grande. Jesús, Hijo de Dios, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias por haber derramado tu sangre para lavarme, para lavar a mis hermanos, a cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Por fe, creyendo en ti, ahora somos tus hermanos. Somos hijos de Dios, hermanos tuyos, coherederos de la vida eterna junto a ti, contigo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por haberte marchado arriba a estar con el Padre. Gracias, Jesús, porque era necesario que te marcharas, para que así nos dejaras al Consolador, al Espíritu Santo que nos lleva a conocerte, Jesús. Porque si tú no marchabas, y si tú con ese amor tan grande no nos enviabas al Espíritu Santo, no tuviéramos las Escrituras, no hubiéramos escuchado lo que a Pablo le ha inspirado el Espíritu Santo. No lo hubiéramos escuchado, no sabríamos. Gracias, Jesús, por haberte marchado. Gracias, Jesús. Gracias porque estás sentado a la diestra del Padre. Así dice la palabra. Gracias, Jesús, por haber dicho que tú no ibas a preparar moradas para nosotros. Tú no fuiste a hacer moradas para mí ni para mis hermanos. Ya estaban hechas, están hechas para recibirnos. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a conocerte. Por llevarnos a conocer a Jesús. El sacrificio que hizo en la cruz. Ese sacrificio tan grande. Gracias, Jesús, por llevarnos a conocer al Padre. En tu palabra dice, cuando te preguntaron, tú respondiste, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias, Señor, Padre, Creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso. La gloria y honra sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Shalom, hermanos. Hasta la próxima, si Dios permite, en la lección número 18. Amén. Gloria a Dios.